Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, yo creo que Dios nos está hablando a la comunión, a buscarlo más, a estar más en su presencia. Y me venía una palabra, ¿no? En mi corazón de que tenemos que perseverar, ¿no? Perseverar a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones, a pesar de uno mismo. Porque uno a veces es una persona variable, ¿eh? O sea, a veces está abajo, a veces está arriba. Y tenemos que perseverar, tenemos que ser personas equilibradas en el Señor, ¿no? Es verdad que nos pasan situaciones, quizá en nuestro hogar, quizá en el trabajo, en diferentes circunstancias, en lo personal también. Pero fíjense el ejemplo de Timoteo. Timoteo era un hijo de Dios, un cristiano como todos nosotros, era anciano de la iglesia. Y dice en 1 Timoteo, dice que él fue enseñado por su abuela y por su mamá. De su padre lo único que dice es que era griego, nada más. O sea, ¿qué hizo su padre? No lo sé. Pero dice que él fue enseñado en la sana doctrina por su madre y por su abuela. Entonces, uno no puede pensar, bueno, yo quisiera que la persona que está al lado mío o mi papá o mi hermano, si no quieren seguir al Señor, nosotros no podemos hacer nada. Solamente tenemos que orar al Señor y pedirle a Dios que tenga misericordia y en la medida que uno pueda, compartirle el Señor. Pero nosotros tenemos que perseverar a pesar de cualquiera, de cualquier persona, de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Entonces, bueno, y Julio compartió esto de la Biblia, la iglesia de Éfeso, ¿no? Que habían dejado su primer amor. Bueno, eso tiene que ver con la perseverancia, de buscar al Señor. Ellos seguían perseverando en algunas cosas, pero habían dejado otras. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que perseverar. Y en lo práctico, me viene a mí, en lo práctico, ¿qué es lo práctico? Lo más mínimo que puede hacer un hijo de Dios, congregarse. Tengo que perseverar en congregarme. No puedo venir un domingo, bueno, y un domingo no, dos, pero Dios te conoce, Dios nos conoce a nosotros, sabe lo que estamos pasando, qué situación, pero la perseverancia va a ser de nosotros hombres y mujeres de fe, porque nada nos va a mover. No vamos a hacer como las olas del mar que van y vienen, sino que vamos a estar confiados en el Señor, confiados en Dios. Así que bueno, la perseverancia tiene que ser algo que tiene que ser parte de nuestra vida. Congregarnos todos los domingos. El grupo casero es importante porque ahí nosotros nos nutrimos más en forma particular. Así que no faltes al grupo casero, tenés que estar en el grupo casero, tenés que recibir. Y uno no puede decir, bueno, yo ya lo sé, yo ya lo escuché 2 veces, 3 veces. No importa, porque en la Biblia dice que Pablo decía, para mí no es pesado, le decía a los hermanos, no es pesado repetirle de nuevo las mismas cosas. Y para ustedes va a ser bueno. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Entonces, no faltes al grupo casero porque te perdés una bendición. Y nosotros nos vemos un domingo. Tenemos reunión solamente los domingos. Y el grupo casero tiene que ser un punto importante en tu vida, en el cual vos escuchás la palabra del Señor también, las enseñanzas de Cristo. Y quizás si ya lo escuchaste, no está de más refrescar aquello que Dios te mostró. Y también ya que hablamos, ¿no?, de la comunión, tiene que ver con nosotros como familia digo, tenemos que estar más cerca. Yo tengo que estar más cerca de todos ustedes.
¿Y estar más cerca qué significa? Estar más cerca no es quedarme en mi casa y bueno, le mando un mensajito a un hermano. No, estar más cerca es estar con el hermano. También es eso importante, para que tengamos un equilibrio en el Señor, para que esa perseverancia de la cual estamos hablando realmente sea algo palpable en mi vida. Yo tengo que conocer a mi hermano, tengo que conocerlo y él me tiene que conocer a mí. ¿Cómo lo conocemos? Teniendo comunión. Que es importante. A veces uno dice, bueno, yo leo la palabra del Señor, yo oro, vengo a la congregación. No basta. Hay una pata que falta y que es la comunión. Entonces fíjense que ellos tenían todo en común. Eso lo dice en el libro de Hechos. Y realmente lo vivían así. Nosotros no podemos vivir así en este tiempo porque es otro tiempo diferente, pero tenemos que entender de que la comunión unos con otros es importante. Entonces, bueno, yo me pregunto y te pregunto a vos. ¿Hace cuánto no va un hermano a tu casa? ¿Hace cuánto que no va un hermano a tu casa? ¿Y hace cuánto, digamos, no vas a visitar a un hermano? Lo dijimos muchas veces, ¿no? Pero lo quiero recalcar porque es importante. Es importante que entendamos que la comunión unos con otros, ahí está Dios, dice. Ahí está Cristo. Así que no perdamos la bendición de tener comunión unos con otros, que también tiene que ver con la vida espiritual de la iglesia. No lo menospreciemos porque realmente es parte de la vida en el Señor. Amén. Amén. Dos amén. Bueno, gracias María. María sí va a ir a visitar, va a invitar a hermanos a su casa. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a buscar en Éxodo capítulo 13. Amén. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 13, verso 17 y 18. Bueno, y habla de luego que que Jehová Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Éxodo 13, 17. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Dice, porque dijo Dios que quizá no se arrepiente el pueblo cuando vieren la guerra y se vuelvan. Para que no se arrepienta, yo tengo otra versión, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. En el verso 18 dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Ahora, fíjense, había un camino más corto, pero dice que Dios los hizo rodear el Mar Rojo por el desierto. Y a veces nosotros somos personas impacientes y queremos todo ya, ¿no? En este tiempo, ¿no? Todo, hasta la comida te llega a tu casa. Pedido ya, no sé cómo se llama ese globo. Pero todos lo queremos ya. Pero para obtener algo, nosotros como hijos de Dios entendemos que tenemos que sacrificarnos. Tenemos que trabajar para obtener algo. Y hablando, ¿no?, de la comunión con el Señor, porque yo creo que el Señor nos está llevando a eso, yo quisiera que Dios me utilice, quisiera que Dios hiciera algo con tal persona en mi casa. Bueno, algo tenés que hacer vos, no es magia. Algo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pero quizá el pueblo de Israel hubieran pensado, bueno, ¿por qué estamos rodeando todo eso? Hubiéramos pasado por otro lado.
Pero Dios, los pensamientos de Dios muchas veces no son nuestros pensamientos. Él nos lleva por mejores caminos y nos ayuda a no tropezar con el enemigo, a no tropezar con nuestra propia carne. Por eso dice que estaban los filisteos ahí, por alguna circunstancia Dios los llevó por otro lado. No quería que el pueblo entrara en guerra con los filisteos. Entonces, cuando algo ocurre en tu vida, algo que vos no te esperás, y tenés que pensar qué es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué Dios me está llevando por este lado? Porque yo pienso que por aquí es más fácil, por aquí el camino es más corto, llego más rápido. Y Dios nos muestra un camino, como dice su palabra, más excelente. Pero tenemos que tener comunión con el Señor. Le digo, yo cuando tenía 21 años, pensé que a los 23 años me iba a casar. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Mucho antes. Digo, bueno, a los 23 años me caso y me voy de mi casa. Me casé a los 40. Así que imagínense, no son los pensamientos que uno tiene, sino son lo que Dios dispone. Y como Dios hace todo perfecto, nosotros tenemos que aceptar la perfecta voluntad de Dios. Amén. Amén. Todos aceptamos la perfecta voluntad del Señor. Tenemos que tener en nuestro corazón eso. Así que bueno, y los mandó por otro lado el Señor. Pero ocurrió algo, ustedes lo saben, lo hemos escuchado muchas veces. En este caminar hacia la tierra prometida, que era Canaán, pasaron muchas cosas. Pero algo puntual, y era que el pueblo de Israel, vez tras vez, se rebelaba contra Dios, se quejaba. Moisés, que era el líder, tenía que escucharlo a este pueblo, de dura cerviz, cabeza dura, eso significa, de quejarse a cada rato. Bueno, nos hiciste venir acá al desierto para hacernos morir, nos hubiéramos quedado en Egipto. A comer esas cebollas, esos pedazos de carne. Imagínense, en Egipto, que los hacían trabajar duramente. Y digo, en ese tiempo no había kinesiólogos. Si alguien se rompía la rodilla, no sé cómo harían. Seguramente había cosas naturales, pero bueno. Así que bueno, y ellos miraban a Egipto. Entonces el Señor, Jehová, Dios, se enoja por todo lo que el pueblo de Israel hacía, por toda esa queja, por todo ese de buscar otra solución y no dejar que el Señor le mostrara un camino. Y el camino que a todos nosotros nos muestra como hijos de Dios. El camino del Señor es placentero si lo sabemos vivir. El Evangelio es bueno, es hermoso si lo sabés vivir. Si buscas a Dios, más todavía. Si tenés comunión con el Señor, vas a poder disfrutar lo que Dios te quiere dar. Porque no hay nada mejor que estar lleno del Señor. En la palabra del Señor dice que es el que lo llena todo. No hay nada que, si nosotros permitimos que el Señor moldee nuestra vida, no hay nada que el Señor deje vacío en tu vida. Y si hay algo que vos creés que necesitas, es porque no estás buscando realmente al Señor como tenés que hacerlo. Si estás pensando que necesitas algo más que Dios, es porque necesitamos tener más comunión con el Señor, estar más cerca de Dios. Te digo una cosa, si estás más cerca de Dios, tu matrimonio va a estar mejor. Tu relación con tu esposa, con tu esposo va a ser mejor, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, mucho mejor si estamos llenos del Señor. Así que bueno, Dios se enojó. En Números, vamos a buscarlo, en Números 32.
verso 13. Bueno, pasaron un montón de cosas, que se quejaban de que no había comida, y bueno, Dios le envía el maná, y después se quejaban de que hace rato que no comían carne, Dios les manda las codornices, dice, porque ustedes saben, nosotros tenemos características personales, nuestra personalidad está... es la imagen de Dios mismo y Dios se enoja, así como nosotros también nos podemos enojar. Y llegó un punto en que Jehová le dice, van a comer codornices hasta que le salgan por las narices. Se van a hartar de comer codornices, porque era así el pueblo. No sé si alguna vez se encontraron con una persona que ya no lo aguanto más, ¿no? Y este pueblo era así, era duro. A pesar de todo lo que habían visto, todas las proezas, los milagros, de cómo el Señor los sacó con mano fuerte de Egipto, así todo, se quejaban y rezongaban y no hacían la voluntad del Señor. Entonces llega un punto en el cual la paciencia del Señor se acaba, ¿no? Dice en el verso 13, dice, y el furor de Jehová se encendió en Israel. Dice, lo leo acá, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Bueno, un pueblo duro, un pueblo que no hace caso. Dice que anduvieron errantes 40 años. Y los estudiosos dicen que era un trayecto de 40 días. Imagínense todo lo que estuvieron andando por el desierto. Pero también hubo un propósito. Dios, la tierra prometida era para aquellos que hacían su voluntad. Y este pueblo que había salido de Egipto no hizo la voluntad de Dios, sino que se fue en pos de otros dioses, hicieron ídolos. Cuando Moisés fue al monte Sinaí, se descarriaron completamente. Entonces, estos 40 años Dios los hizo pasar a propósito. ¿Para qué? Para que esa generación no entrara a la tierra prometida. Dice que todos murieron en el desierto y que los que entraron fueron los hijos de esta generación. Los que no habían vivido esa rebeldía, esa rebelión contra Dios, fueron los que entraron a la tierra prometida. Y digo, nosotros en nuestra vida, para entrar a la tierra prometida, para entrar a deleitarnos en lo que Dios nos quiere dar, tenemos que ser como Josué y Caleb, porque los únicos que entraron, ni siquiera Moisés, el líder se quedó, miró la tierra de lejos. Los únicos dos que entraron fueron Josué y Caleb, que decían que tenía otro espíritu diferente a los demás. Recuerden cuando Moisés envía a los 2 espías y estos espías, entre ellos Josué y Caleb, el resto decía no vayamos allá porque dice es tierra de gigantes, tierra que se devora a sus moradores. Y ese espíritu de derrota, ese espíritu de falta de fe, contrario al espíritu que tenían Josué y Caleb, que decían, vayamos porque Dios nos entregó esta tierra y vamos a comerlos como pan a este pueblo. Vamos porque Jehová está con nosotros. Ese espíritu tiene que estar en nosotros para poder llegar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que estás esperando en Dios? ¿Qué es lo que estamos esperando en Dios? Digo, si estás esperando algo, ¿no? Yo quisiera estar más cerca del Señor, conocerlo más. Eso es lo que quiero. Es lo que tengo en mi corazón, estar más cerca del Señor. Que Dios me revele sus verdades.
Pero para poder lograr eso, yo tengo que tener un espíritu diferente, un espíritu distinto al resto. No un espíritu que se acomoda, que, bueno, ya está, hasta aquí llegué. Tengo que tener un espíritu diferente, el espíritu del Señor, para poder lograr lo que el Señor quiere en mi vida, para poder alcanzar. Y Dios te quiere dar mucho más. Quiere que vos vivas mucho más de lo que ya has vivido en el Señor. Que disfrutes el reino de Dios aquí en la tierra. Porque el reino de Dios no es allá en el cielo. Lo hemos aprendido así. El reino de Dios está aquí. Y lo vas a poder percibir, lo vas a poder vivir en la medida que busques al Señor. En la medida que tengas otro espíritu diferente a lo que tenían estos israelitas. Que lo único que se ocupaban eran si tenían para comer. Lo único que se ocupaban era si le iba bien las cosas. Mirando siempre atrás. Mirando de que allá en mi vida pasada no tenía tantos problemas. Ahora que estoy en Cristo, me vienen todos los problemas juntos. Bueno, me voy al mundo. Porque total, pero hay un camino más excelente. Y es el que Dios nos muestra. Pero tenemos que caminar, Y muchas veces tenemos que caminar por el desierto. No es por el camino más corto por donde se llega, Muchas veces hay que esperar. No tenemos que ser impacientes. Hay cosas que Dios dispuso en tu vida para un tiempo. Yo no puedo ayudar a Dios en eso. Tengo que esperar la voluntad del Señor. No vaya a ser que nos pase como le pasó a Abraham. Dios le había prometido un hijo, ustedes saben. Y Abraham era anciano, lo mismo que Sarai, se llamaba Sarai en ese momento. Le prometió un hijo. Y pasaba el tiempo, y bueno, dijeron, bueno, no me parece que Dios se olvidó de mí. Entonces Sara se le ocurrió una idea. Bueno, le dice a su esposo, ves que ya somos ancianos, Dios nos responde, ¿por qué no tomás a Agar, mi sierva, y quizá de ella voy a tener descendencia? En ese tiempo el esclavo era un objeto, uno podía hacer cualquier cosa, entonces era propiedad de uno. Entonces, bueno, dice que Abraham se llegó a Agar y tuvo a Ismael, que no era el hijo de la promesa. Ismael no estaba en los planes de Dios, no estaba en los planes que Dios había dispuesto para Abraham, porque Dios le había dicho que él iba a ser padre de multitudes. Imagínense. Pero, bueno, la impaciencia, el tomar una mala decisión, el no esperar a Dios, que muchas veces nos pasa a nosotros. Por no esperar a Dios, por no esperar su tiempo, nos equivocamos y después sufrimos las consecuencias. Y Abraham sufrió las consecuencias de su impaciencia. Luego vino Isaac, que él era realmente el hijo de la promesa. Después hubo un montón de problemas por no hacer caso a Dios, por no escuchar a Dios. Porque cuando Dios te promete algo, Dios lo cumple. Dios no es hombre para mentir. Así que Dios te cumple las promesas a su pueblo. Así que bueno, esperemos en Dios. No te desesperes. A veces uno está corriendo detrás de tantas cosas. Y Dios nos dice, ¿por qué no nos tranquilizamos un poco? ¿Por qué no descansamos en el Señor? Todo llega a su tiempo. ¿Por qué lo querés tener ahora y te estás empecinando en eso? Si podés vivir el reino de Dios aquí en la tierra, en paz, gozándote de la presencia del Señor, sabiendo de que todo aquí es pasajero. Todo aquí es pasajero. Nada nos vamos a llevar. Y si nada nos vamos a llevar, ¿por qué nos empecinamos
en obtener cosas, en alcanzar cosas. Dice, hagamos tesoros en los cielos. Cuando vos haces tesoros en los cielos y realmente te despojás de todo, vivís en paz. Lo hemos dicho muchas veces, vivimos en paz. Cuando tenemos conciencia realmente de que nada nos ata a este mundo, nada. Así que, bueno, les quiero comentar algo. Me acordé de un pastor, tuvo una experiencia espiritual, se murió. No sé si alguno ha estado en una reunión con los hermanos de la Ferré de Centro, estuvo Rolando Vargas, es su nombre, se murió. Y él vio cómo salió de su cuerpo, él lo contó después. Y dice que en ese momento su sensación fuera del cuerpo, dice que era una sensación de completa paz. Y en ese momento dice que él no pensaba ni en su esposa, ni en sus hijos, porque él tenía tanta paz. Y era tan hermoso lo que él estaba viviendo que no quería volver. Pero Dios le dijo que volviera, ¿no? Con un propósito, obviamente. Pero es eso, lo que vivió Rolando, el pastor Rolando, es lo que todos nosotros podemos vivir. El reino de Dios es una paz profunda, una paz inmensa que el mundo no la puede dar. ¿Sabés por qué a veces estamos con tantas cosas y pensando no llego a fin de mes o otras cosas más? Porque no estamos viviendo el reino de Dios. Estamos viviendo la vida aquí en la tierra. Y si querés vivir el reino de Dios, tenés que dejar todo en manos del Señor. Descansar en Dios, que es lo que no hizo el pueblo de Israel. Dios los iba a hacer entrar a la tierra prometida. Todos aquellos que habían salido de Egipto, el propósito de Dios, el fin de Dios, era que todos entraran a Canaán. Estaba dispuesto para ellos, pero por su desobediencia, por su rebeldía, no pudieron disfrutar todo aquello que Dios había dispuesto. Números 14, 24. Lo que habíamos dicho al principio. Dice, Números 14, 24, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Amén. Es esa la promesa que el Señor nos hace a nosotros. Es esa la promesa que Dios te hace a vos. La perseverancia. Perseverar en el Señor, a pesar de que tengamos que pasar por el desierto. Porque realmente el pueblo de Israel iba a pasar por un desierto. Pero después del desierto viene la tierra prometida. Después de la dificultad, de la situación adversa, viene la tierra prometida. Lo que Dios te prometió a vos, a cada uno de nosotros. Y dice, no solamente dice que iba a entrar Caleb, dice, y su descendencia la tendrá en posesión. Tus hijos. ¿Qué tienen que ver en cada uno de nosotros nuestros hijos? A Cristo. La perseverancia, de que no hay nada que me pueda mover de Dios, de Cristo. En el lugar donde Dios me puso, ahí estoy. Y mis hijos lo ven. No soy una persona que, bueno, un día estoy bien, otro día estoy mal. Es verdad, hay situaciones, pero no tenemos que ser personas emocionales. Tenemos que ser personas que perseveran en el Señor. Tenemos que ser personas como le dijo Dios a Josué,
Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Pero hay algo que le pidió, que se esfuerce y que sea valiente. Y no solamente se lo dijo una vez, se lo repitió varias veces. Y cada uno de nosotros tenemos que tener ese espíritu. Un espíritu diferente, diferente al mundo. Porque el mundo busca todas esas cosas, el obtener, el adquirir, el llegar, todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Todo eso que queremos y que Dios lo sabe, va a llegar a su tiempo. Nosotros tenemos que descansar en Dios y tenemos que perseverar en el Señor. Porque es esa nuestra tarea como hijos de Dios. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que vamos a obtener nosotros? Gozar del reino de Dios aquí en la tierra. Respirar el aire que se respira en el reino de Dios. Percibir las cosas que son espirituales, que es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Crees que lo mejor es estar en el reino de Dios? Pero el reino de Dios se vive aquí en la tierra, en tu hogar. Cuando caminás por la calle, cuando vas en colectivo, podés percibir el reino de Dios. No la queja de las personas, no que hace frío, no que hace calor, no que estoy cansado. Podés vivir el reino de Dios, gozoso, sabiendo que todo está preparado para vos. La tierra prometida, lo que Dios prometió, a cada uno lo podemos tener. Amén. Vamos a ponernos de pie.